Patria y quienes están en el Zoom. Lo primero que les vamos a pedir a quienes están en el Zoom, si por favor se pueden silenciar todos, porque hoy vamos a tener uno de los expositores que se va a explayar por ese medio. ¿Sí? Bueno, primero vamos a tener la agradable y dicha presentación de Lucas Gobo, quien está acá a mi derecha. Lucas Gobo es licenciado en Economía, forma parte de una nueva generación de profesionales dedicados al estudio de la economía desde una perspectiva actual y dinámica. Su trabajo se enfoca en interpretar los fenómenos económicos contemporáneos y en explicar su impacto en la sociedad. Actualmente se desempeña en Provincia Net. ¿Todo correcto o inventé algo? ¿No? Bueno, Lucas, te damos la palabra. Bienvenido. ¿Dónde me desempeño? Sí, cómo no. En la práctica, para hacerlo completo, hoy soy jefe de administración de riesgos en Provincia Net. Provincia Net es una empresa del Banco Provincia. Forma parte del Grupo Provincia, por las dudas. No sé si por ahí vieron un pago fácil o Rapipago en la competencia esa, pero principalmente en la provincia de Buenos Aires. Y además, soy empresario metalúrgico. Tengo una metalúrgica en Ramos Mejía, en zona oeste, hace 3 años. Eh, Ese sería hoy mi desempeño laboral en la actualidad. Eh, bueno, buenas tardes a todos, a todas, compañeros y compañeras. Eh, Me convocaron a la reunión de hoy para hablar un poquito de lo que son los mitos del peronismo. No los mitos que nosotros impusimos, sino los que nos impusieron. Entonces, habría que empezar esta reunión, entiendo yo, haciendo un mea culpa, de por qué existen estos mitos. ¿No? Porque se dicen cosas del peronismo que no son ciertas. Ahora vamos a empezar a desarrollar por qué no lo son. Eh, y yo creo que es porque cuando hay algunas cuestiones que nosotros no definimos, que no decimos o que no sabemos instalar, eh, el que está del otro lado lo hace por vos. Y lo hace de forma maliciosa o de la forma que ellos quieren hacerlo. Eh, por ahí la idea era después abrir a preguntas y al diálogo, pero yo prefiero que sea más un ida y vuelta. Así que me gustaría empezar por ustedes, que me digan Ah, qué mito se les ocurre a ustedes que se dice del peronismo. Algunos, así, lo que digan. Yo lo repito acá al micrófono para lo que sea. Por eso yo lo repito acá. Cortito, ¿eh? No, no, una frase. Que Perón había traído a la gente del interior, a la gente de zonas rurales, a las grandes urbes a trabajar. Ok, bien. ¿Algún otro? ¿Regalan? Que regalamos planes, por ejemplo. Bueno, de eso vamos a hablar un poco. Sí, bueno, planes o cuestiones, sí, bienes. El oro que estaba en... Sí, sí, bien. También, ahora en serio, ¿dónde está? No lo quieren decir. El domingo de San Perón. Que no se trabajaba porque era San Perón. Es cierto. Bueno, yo hoy, que somos vagos, otra, es verdad, también se dice eso. Eso no sé si lo puedo negar yo, pero en mi casa. A mí me gusta dormir. Con el parqué, hacer asado con parqué. Muy antigua, sí. Eh, ¿Cómo, perdón? Esa es muy buena. Esa es muy buena. Que dan jubilaciones a la gente que no trabaja. No, no hice una placa, no hicimos una placa sobre eso. Se robaron un PBI. Muy bien. Bueno, eso ya. Sí, ni hablar. Lo de las jubilaciones, no hice una placa, pero me lo anoto para hablar un poquito de eso. Me parece interesante. Entra dentro de lo que regalamos. Correcto, sí. Pero hice un espacio para lo de los planes sociales, por ahí que es lo que te referías vos, pero lo de las jubilaciones me parecería que está bueno también hablar unos minutos. Una más. Y con la nuestra contribuyente. Bueno, eso lo voy a relativizar igual, porque es cierto, obviamente, lo que hace el Estado lo hace con la nuestra, pero es con la de todos.
Después una definición política, dónde se hace y qué se hace. Eh, sí, en el fondo. Es muy bueno eso. Es muy bueno. Lo que decía acá, lo repito para los que están del otro lado en el Zoom, el compañero mencionaba que no se identifica el peronismo con un modelo económico establecido, con una teoría económica, sino, no lo dijo él, pero lo imagino yo que va por ese lado, como que somos una manga de irresponsables que hacemos economía como queremos, como nos parece en el momento. Pragmatismo sería la menor de las cosas, ¿no? Que podría decir. Porque desde qué lado que se lo diga, se lo puede decir hasta con un buen sentido. Pero sí que somos irresponsables, que generamos una fiesta que después tienen que pagar ellos, bueno, que no nos sustenta una teoría económica real, digamos, ¿no? Sí, sí. Ujú, ujú. Correcto. Eh, Eh, Más allá de eso, después también está, además de eso, digamos, más allá, este es el primer plan quinquenal y el segundo plan quinquenal que está bastante nutrido de lo que eso es teoría económica y pragmatismo también, si se quiere. La época, lo que correspondía a esa época, la política económica se tenía que implementar. Vamos a igual a cerrar ahora la parte de esos comentarios para que no se extienda tanto, después volvemos. Ahí en el Zoom alguien pone que vamos a hablar de esto, así que está bueno. Esta cuestión del Estado en contra de las empresas privadas, ¿no? Como somos un Estado antiempresas, por así decirlo. Eh, bueno, eh, a modo de introducción, y si quieren ya podemos ir entrando en la presentación un poquito, pero va a estar sola ahí, ¿no? Acá no la voy a ver. ¿Acá la voy a ver, la presentación? Ah, bien. Porque ahí no voy a leer nada. Lo que sea. Eh, Perfecto. Buenísimo. Ahí va. ¿Lo pasamos de acá directamente? ¿Lo paso yo? Excelente. Y por ahí no pasa en el Zoom. Ahí no pasa en el Zoom. Ah, tarda un poco. Hay un poco de delay. Ok. Bastante, digo, ya pasé hace 15 segundos. Ah, ahí es verdad. Mirá, ok, bien. No, pensé que estaba mintiendo, era verdad. Bueno, ok, entonces. Vamos a hablar un poco de. Acá me dijeron que tenía 40 minutos para hablar cada uno, ¿no? Aproximadamente. Ya voy casi 10, así que vamos a meterle. Em, La idea un poco es hablar de unos mitos. Habíamos hecho en un principio 9 mitos, yo achuré un par. Creo que quedaron 7, 6, que entiendo yo son los más relevantes. Y voy a sumar también la parte de jubilaciones que me parece interesante. Además, yo hasta 2023 me desempeñé como director de planificación y evaluación en la ANSES. Entonces trabajé bastante temas previsionales y es algo que me interesa. Bien. Uno de los mitos que sobre todo se dice más en las últimas épocas, en los últimos años, se habló mucho de esto de que el peronismo es culpable de la deuda, ¿no? Que hoy se está pagando la deuda que se contrajo durante el peronismo. Eh, Esto es fácilmente de refutar, creo que todos conocemos un poco los datos históricos en términos de deuda. ¿Cómo, perdón? Ah, Milei no, creo que lo sabe también, es una cuestión de retórica y de instalar cuestiones discursivas, no creo que no lo sepa. Hay una realidad y es que, como todos sabemos, digo, en la presentación se mencionan hitos históricos, el hecho de la cancelación total de la deuda hasta 1952, año además en el que hubo un proceso de estabilización en el gobierno de Perón para ese entonces, por una cuestión de falta de divisas y demás. En ese momento se llega a una deuda externa, particularmente de cero dólares.
Otro hito que se menciona acá en la presentación son los 9.000 millones de dólares que se pagaron al FMI en el año 2005, con la idea de cancelar totalmente la deuda con el FMI y así lograr soberanía económica o independencia económica en el mismo sentido. Pero, yendo a los datos específicamente, el paso más rápido, eh, se puede ver cómo los primeros dos gobiernos de Juan Domingo Perón, la deuda cae en relación al PBI. Todos saben lo que es deuda pública en relación al PBI, ¿no? PBI es lo que se produce en el plazo de un año eh, a nivel nacional, toda la riqueza producida, todos los bienes y servicios, y la deuda es el stock de deuda, todo lo que se debe, de acá a pagar a futuro. Eso cae del 12% al 4%. Y acá se menciona un periodo particular como para tener en consideración, en la década de los 90, pero se podría estirar tranquilamente hasta el año 2001, que pasa de un 30% a un 90%. Si se iría hasta el 2003, con la devaluación en el medio que también influyó, obviamente, sería hasta el 140. Y vemos de 2003 a 2015 como la deuda cae del 140 al 15%. Entonces, está claro que los procesos de desendeudamiento que se dieron en la Argentina fueron gracias a los gobiernos peronistas. Pero más allá del dato, para nosotros es necesario ese proceso de desendeudamiento. Obviamente, y acá traigo que por ahí un comentario que por ahí puede llegar a generar cierta polémica, nosotros no estamos en contra de la deuda. La deuda de per se como herramienta no es mala. Depende para qué se toma y cuál es el contexto. Digo, si vos tomas deuda para hacer una represa hidroeléctrica, por ejemplo, como se hizo en su momento, o para llevar a cabo el gasoducto Néstor Kirchner, que hoy está generando las divisas necesarias para que este gobierno pueda llevar a cabo los planes que está llevando y que no se le dispare el dólar como en otro contexto hubiese ocurrido, es una toma de deuda eh, beneficiosa para el conjunto del pueblo argentino. Distinto es cuando vos tomás deuda para la fuga de capitales. Y muy distinto, sobre todo, cuando esa deuda la contraes con organismos internacionales que después condicionan tu política económica, como pasa con el caso del FMI. Entonces, eh, para los gobiernos peronistas que buscamos, entre otras cosas, la independencia económica y la posibilidad de poder establecer nosotros nuestras políticas, ser un país desendeudado o que tenga cierta capacidad de operación sobre nuestra política económica es muy, muy importante. Porque además, algo que no traje acá, pero que es interesante, es un concepto que se llama servicios de deuda. Es decir, cuánto del presupuesto se paga en deuda. Si vos ves lo que pasaron en los últimos 10 años, en 2015 se pagaba aproximadamente un 3% del presupuesto en deuda y se paga más del 20%. Eso genera una dependencia en torno a la deuda. Em, Deuda pública en torno al PBI, bueno, lo que ya sabemos, cae obviamente al 2015 y vuelve a subir después con el gobierno de Mauricio Macri entre 2016 y 2019. Esto, si se extiende a 2023, más o menos que queda estable. eh, y con el gobierno de Javier Milei, si se ve esta estadística, se va a ver que cae un poco, pero tiene que ver con, más que nada, el proceso de apreciación cambiaria. Em, Bien, otro mito es. El primero era fácil, ¿no? Es como, bueno, ya todos sabemos que en los gobiernos peronistas o el justicialismo tiende a desendeudar al país. Otro mito es el peronismo empobrece al país. No somos los culpables de generar la pobreza en este país. Muchas veces, no sé si ven en redes sociales o algo, se muestra una villa, miseria o algo y dicen, bueno, esto es culpa del peronismo, la gente vive mal por culpa del peronismo y demás. Acá hay dos datos que me echo un poco algo que está íntimamente relacionado, por supuesto, con el tema de la pobreza, que es el empleo, y la caída de la pobreza específicamente. Acá menciono algo, hay una realidad que los datos de pobreza del INDEC entre 2007 y 2015 están fuertemente cuestionados. Sea cual sea la forma de tomar los datos de pobreza para ese periodo, la pobreza cayó. Digo, no hay ningún índice, ni el de la UCA, nadie que te diga de 2003 a 2015 la pobreza creció. Ninguno. Em, Acá la información que está mostrada, como se ve acá, es en base a la EPH, una reconstrucción que se hizo, y muestra cómo la pobreza pasa del año 2002 del 60% al año 2015, que termina en torno al 24%. Después hay estimaciones que dicen que estaba más cerca del 30%.
como sea. La realidad es que si no bajó 30, bajó 25. Sin dudas hubo un descenso fuerte de la pobreza, contrario a lo que había pasado en la década anterior. En la década del 90, la pobreza había aumentado casi en un 50%. También el gráfico, ¿no? Sí. Em, y luego vuelve a aumentar nuevamente durante el gobierno eh, de Mauricio Macri y sigue aumentando en el gobierno que acá está, sí está. Es la última parte. El mouse, acá está, ¿lo ven ustedes? Sí. Eh, esta última parte es el gobierno de Alberto Fernández, que también hay un incremento de la pobreza, principalmente por el impacto del aumento de la inflación, que como la pobreza se mide por ingresos, por ahí si vemos por necesidades básicas insatisfechas, que es otra forma de medir la pobreza, no variaría tanto en ese periodo, pero por ingresos obviamente sí, por el impacto de la inflación. Mismo motivo por el cual cae en el gobierno de Javier Milei el dato de pobreza, porque cae la inflación, más allá después de las particularidades de la medición de inflación del gobierno, que puede quedar para otro capítulo. Em, en términos de desempleo, que también va en la misma línea, como decíamos antes, algo que no sé si me llega a mencionar, que entre 2013 y 2015, de los gobiernos de Néstor y Cristina, se crearon 5 millones de puestos de empleo. Esto es un hito histórico, en muy pocos momentos sucedió algo así, y fíjense cómo entre 2013 y 2015, periodo justicialista cae del 20,4% al 5,6% de vuelta. Hay otras estimaciones que dicen 7%. Estamos hablando siempre en términos relativos muy poco. Claramente hay un impacto muy fuerte en la caída del desempleo cuando en la década neoliberal, el gobierno al cual el actual presidente alude que fue el mejor gobierno de la vuelta de la democracia, el gobierno de Carlos Menem, ocurre este aumento del desempleo. Esto teniendo en cuenta que para el peronismo el movimiento obrero organizado y el pueblo trabajador es la pata principal, ¿no? Del justicialismo. Una pata tripartita, ¿no? En la que está el Estado también y el sector empresario, pero que obviamente el pueblo trabajador es aquel que lleva adelante las banderas del peronismo. Entonces, es lógico que en los gobiernos justicialistas se lleven a cabo políticas de impulso del empleo, sobre todo además porque para nuestro modelo es el empleo el que dinamiza. Cuando uno, no sé si escucharon hablar ahora en economía se usa una palabra que es muy técnica, que son los drivers, que significa cuáles son las herramientas, los puntos que van a hacer crecer a la economía, ¿no? ¿Qué es lo que te va a empujar la economía? ¿Y qué dice este gobierno? Ahora ya no lo dice más, pero hace un año atrás que decía, ¿se acuerdan ustedes? El crédito. No sé si escuchaban que el crédito va a ser lo que va a salir a la economía, además de las cuestiones que, obviamente, ¿no? De hidrocarburos y todo, digo, no, pero inversiones extranjeras con el RIGI, exactamente. Fíjense que en ningún momento entramos nosotros. Es como los bancos o de afuera. Nosotros no vamos a empujar la economía. ¿Por qué? Porque la idea del gobierno es que el salario caiga, que el empleo caiga también, si se crea empleo que sea informal. Entonces, no vamos a ser nosotros los que empujemos la economía. Ni los empresarios nacionales, ni los trabajadores nacionales. O la inversión viene de afuera o es el crédito. Lo del crédito se le cayó porque hoy la mora está en máximos históricos, entonces ningún banco te va a querer prestar ni medio peso, a no ser que sea Banco Nación y seas diputado nacional o funcionario del gobierno, ahí sí te van a prestar a tasa preferencial, pero si no, no. Nacional o funcionario del gobierno ¿Cómo? necesitan prestar a tasa preferencial, pero si no, no. Ah, hay jubiladas que prestan también. Es verdad, hay Hay jubiladas que escuelas que prestan prestan también. 200.000 dólares generosamente para comprarte una Eh, vivienda. Eh, la vivienda. y sin intereses, además. Eh, Muy interesante. y Si sin alguien intereses, acá es ¿sabes? jubilado y está Muy interesante. y hace, yo acepto ese Diputado y tipo está de préstamo. ese tipo de préstamo. Hay que tener confianza. Bueno, tomamos un café y después Hay que acá tener yo no tengo confianza. problema. Bueno, tomo un café, después acá yo no Eh, tengo problema. pero Eh, bueno, entonces, pero bueno, obviamente el entonces, crédito, la posibilidad de otorgar crédito la por parte posibilidad del por parte sector privado bancario cayó. gobierno Hoy bancario es imposible cayó. dada la mora Hoy es existente. imposible Mora que se da por la caída del la mora consumo, existente, el para que sea deterioro por la caída del consumo, del poder el adquisitivo detenimiento de todo el pueblo del poder argentino. adquisitivo eh, del pueblo por lo que argentino. deriva, obviamente, en este estado en el que el gobierno no encuentra ninguna salida para que la economía crezca, ¿no? Venías de un momento de rebote, qué sé yo, y ahora ya estás en un estado donde, si bien tenés determinados sectores que te están empujando el crecimiento en términos de Excel, o que te cerra el número,
porque tenés el agro que te crece, el hidro que te crece, está empezando a arrancar la minería, eh, pero después el resto de los, de la producción de bienes y servicios que influyen en el nivel de empleo general y sobre todo que impactan en la zona del AMBA, no se está dinamizando claramente y no hay vistas de que eso vaya a suceder. Eh, bien, ¿cómo vengo con el tiempo? Vamos bien, vamos 20 minutos. Eh, en este sentido, como decíamos, el peronismo es parte de un pacto social entre tres partes, ¿no? Entre el empresariado, los trabajadores y el Estado. Pero hay un mito de que el peronismo es anti-inversión, que nosotros estamos en contra de la inversión, ya sea nacional o extranjera. Sin embargo, como bien menciona acá este punto, que está acá en verde, dice que se superó el 20% del PBI, la tasa de inversión en relación al PBI superó el 20%, alcanzando récords históricos. Y acá sí se ve, como primer dato, tenemos el índice de producción industrial, el IPI se le dice, es una estadística que genera el INDEC. Hoy está en mínimos históricos, esto se trazaría para más adelante, estarías en torno a los niveles de 2006. Pero fíjense cómo de 2003 a 2015 la industria creció un 62%, ¿no? El impacto que tuvieron las políticas públicas de ese momento y un montón de cuestiones que permitieron esto. Por un lado, un salario creciente, una enorme cantidad de nuevos puestos de empleo y una inversión en términos de producción que acompañó. La capacidad instalada, la cantidad de máquinas que había en ese momento creció muchísimo. Mismo al año 2011 se generó el récord de empatentamientos histórico en la Argentina y se llegó a un nivel de producción industrial prácticamente similar al que había en 1973, que es el récord histórico de producción industrial, que fíjense que recién se alcanzó en 2011 y después volvió a caer, nunca volvimos a alcanzar eso. Fíjense el daño que generó la última dictadura militar y la década de los 90, para tenerlo en cuenta. A veces es difícil construir, pero muy fácil destruir. Lo que está pasando ahora después va a costar muchos años recuperarlo. Eh, Inversión y crecimiento industrial, lo mismo. Fíjense cómo la inversión en relación al PBI crece prácticamente un 20%. Después, otro mito es el tema del empleo, que ya estaba relacionado con la cuestión de la pobreza, pero y esto lo habíamos mencionado, que el desempleo llega al 5,9% en el 2015. Fíjense cómo la tasa de desempleo pasa del 2004, eso lo habíamos también mencionado, pasa de un 20,4% en 2002 al 5,9% y después vuelve a crecer, ¿no? ¿Por qué piensan que el neoliberalismo en contrapartida nuestra buscan que el desempleo sea alto? ¿Qué ganan con un desempleo alto ellos? Que los salarios caen. Exactamente. Es lo que se considera el ejército de reserva, ¿no? La fila de personas que están afuera esperando que vos te despidan para poder tomar tu puesto de empleo. Que al haber poco trabajo están dispuestos a tomarlo a un precio menor al que vos estás dispuesto. Eso es lo que está pasando hoy. Y lo más triste es que ni siquiera está pasando tanto en el segmento formal. Pasa mucho, ahora no sé si conocen a alguien que hace Uber, que dicen ya no rinde, porque antes dejaba buena guita, hoy prendes la aplicación y no te deja nada. Hay tanta oferta de gente haciendo Uber, porque allá, además, esta otra cuestión, los niveles de desempleo hoy, si bien subieron un poco, no son tan altos porque hay gente que no está desempleada, entre comillas, no sé si se ven las comillas, no está desempleada porque está haciendo Uber, porque está haciendo Didi o Rappi o Pedido Ya. Antes esa gente quedaba obviamente buscando empleo y declaraba frente a la EPH, estoy buscando trabajo activamente y se considera desempleada. Hoy no estoy trabajando, ¿qué está haciendo Uber? Claro, el tema es que ya hay un punto donde tanta gente no puede hacer Uber. Ahora yo pido un Uber a mi casa, me sale 7.000 pesos, cuando un taxi me sale 20. Che, no le rinde al Uber esto. Está bien, es oferta-demanda, está todo bien, pero claramente hay algo en este sistema que no estaría funcionando. Eh,
Bueno, eso como una elipsis de la cuestión. Después, en términos de participación salarial en el PBI, esto es interesante, acá está en relación al empleo, eh, y tiene que ver con la participación de los trabajadores en en la totalidad de la riqueza que se generan a nivel país. Eh, en su momento se ha llegado al 50-50, antes de finalizar el segundo periodo del gobierno de Juan Domingo Perón, periodo que se vio interrumpido por el golpe de Estado, ¿no? Del 55. eh, y ese nivel de participación de los trabajadores en el PBI se vuelve a alcanzar en el año 2014, es prácticamente el mismo, que es esto que se conoce como el 50-50, ¿no? Que los trabajadores participan del 50% de la generación de riquezas. ¿Esto qué Estamos en el significa? Instituto Patria, Eh, por favor, que cada decir vez hay más 50-50, trabajadores no o que cada vez los trabajadores 50-50. ganan más. Cualquiera de las dos cosas, no es P por Q. O en este caso pasan más cosas. Hay más trabajadores y además ganan más. Eso hace que del total de lo producido participe en gran medida el segmento de los trabajadores. ¿Eso significa que los empresarios no ganan plata? No, solamente que en la distribución, si una torta se agranda, por ahí el empresario está ganando más plata que antes, solo que el trabajador participa en mayor medida. Bien, obviamente entiendo yo que el gran motivo, en gran parte por el que existió el golpe de Estado del 76 y, seis y después lo que sucedió en la última experiencia neoliberal extendida que fue del año 89 al 2002, sucede esto, ¿no? La caída muy fuerte de la participación de los trabajadores en el PBI, porque yo entiendo que lo principal que busca los gobiernos de derecha, no solo acá, sino en el resto del mundo, es esto, es afectar la distribución de riqueza. Mismo si uno habla con economistas de ese palo, te dicen la distribución de riqueza yo ni la miro, es como un indicador que no me interesa. Eh, yo creo que atrás de eso se esconde la idea de que no lo miro porque yo estoy dispuesto a hacerlo mierda, básicamente, ¿no? Si yo tengo que llevarlo al 24%, no quiero que sea el indicador que se muestre de mi gestión. Pero porque ese es el plan, no es un daño colateral, sino que buscan esto. En el mismo sentido, lo que hablamos antes de términos de inversión, que el peronismo es antiempresa y destruye el salario. Acá de ambas patas, ¿no? Tenemos la pata empresarial y la pata trabajadora. Yo les comentaba, yo tengo una pyme, tengo 17 trabajadores, eh, tenemos una metalúrgica. La metalúrgica, creo que después del rubro textil es el que peor está. No es un muy buen momento, sinceramente. ¿Yo? No, no, ojalá. No, no, yo tengo una metalúrgica Ferto, se llama, es una... hacemos... Ah, que estamos dentro de la cámara de RIMRA. No, yo no estoy dentro de la cámara. Em, pero pues, la cuestión es que no solo por lo que cuento yo, sino por lo que hablo con otros empresarios, proveedores míos, clientes, la situación que está viendo hoy no se vivió nunca, nunca. La caída del consumo y sobre todo el impacto que tuvo en la caída de la obra pública, lo que es la construcción, eh, no se está haciendo nada. La provincia no tiene un peso, eso no es novedad. El único que construye algo por tener cierta independencia económica es la ciudad de Buenos Aires, que hace alguna ahorita. Nación no hace nada, la provincia no tiene nada, lo que hace lo hace de aparte, si va pagando de aparte. Y la realidad es que la situación es muy difícil. Eh, y lo mismo pasó entre 2016 y 2019. Lo mismo pasó, yo vengo de otro rubro, mi familia hace fábrica de caño de escape, una empresa hace muchos años, y mi abuelo no es peronista, por ejemplo, ¿no? Tengo la suerte de tener a mi abuelo vivo, pero él te dice que en los 90 en 2001 ni hablar, durante el gobierno de Macri, y ahora fueron los peores momentos de su historia. Y así todo no es peronista, ¿no? Pero eh, él siempre, él lo reconoce, sí, pero él dice que siempre lo que hizo se lo ganó trabajando. Eh, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Ya ahora no lo voy a cambiar, tiene 90 años. Eh, Obvio. Sí, claro. Sí, va a dormir también. Deslamándose, exactamente. Eh, bueno, entonces, digo, algo que está claro, me parece que sí, yo creo que podemos hacer un mea culpa de vuelta, lo discursivo. Por ahí nosotros cometimos algunos errores, entiendo yo, por los cuales
le dejamos por ahí vía libre a algunos actores que hablaron demasiado en algunos términos y se pensó que por esos actores y por esos dirigentes nosotros somos antiempresa, ¿no? Entonces tenemos un discurso muy antiempresarial y creo que algunas personas lo hicieron. Yo no estoy de acuerdo con eso, obviamente no podría estarlo, soy empresario. Eh, no, no, por eso digo, la práctica no hay duda, no hay duda. Yo creo que por eso que, como mea culpa, lo que yo, esto a título personal, creo que pudo haber habido en algunos sectores un discurso antiempresa, equivocado, a mi entender. No, no, eso sin duda, del lado nuestro, digo, ¿no? Del lado nuestro. Eh, que obviamente del otro lado aprovechan y lo elevan y le ponen un megáfono para que todos escuchen y salgan todos lados. Eh, pero en la práctica está claro que nuestros gobiernos no fueron antiempresas, sino todo lo contrario. Somos gobiernos que impulsamos el empleo, el trabajo y la producción nacional. Después amerita alguna discusión por ahí con colegas economistas. Después, no sé, Emiliano podrá dar su opinión respecto de la forma, de cómo hay que proteger, qué hay que hacer, cómo hay que impulsar la producción nacional, para que también dentro de la ecuación se tenga en cuenta el consumidor y que, por ejemplo, el consumidor en Argentina no tenga que pagar 7 veces lo que se paga en Chile un producto. Que eso también estamos de acuerdo, hay que discutirlo, eh, pero no matando todo el empleo industrial argentino. Entonces, vamos a un poco los datos. La evolución del salario real. El salario real creció un 120% entre 2013 y 2015. Eh, de vuelta. Estos son datos del INDEC, pero se coinciden con otros datos hechos externos a base de paritarias, de promedio de paritarias y ¿cómo se llama? E inflación del resto de las provincias, índice de inflación de provincias. Em, y como bien sabemos, en el gobierno de Mauricio Macri más o menos hubo una caída del 20 al 25% de los salarios. En el gobierno de Alberto se cayó un 3% más o menos los salarios, fue mínimo, pero hubo una leve caída, sobre todo por el final del gobierno. Y lo que está pasando ahora, que obviamente es una locura en términos de destrucción, sobre todo en el sector público, ¿no? Es lo que más está impulsando la caída, los salarios del sector público y algo que no está acá, las jubilaciones. No se considera salario, pero que obviamente también le está afectando mucho, sobre todo el bono, los 70.000 pesos que dejaron congelados y que no se aumenta desde marzo de 2024. Sí, 24. Estaba haciendo números, estamos en 2017. Eh, ¿Las jubilaciones? Sí, 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 claro, claro. No, ni hablar, ni hablar. Pero principalmente, no, eso sin duda, todo cayó, pero además cayó el ingreso indirecto, ¿no? Le sacaron los medicamentos, le aumentaron los servicios, ni hablar. Pero además de eso, digo, formaba parte del ingreso de los jubilados antes del gobierno de Milei ese bono, y ese bono se congeló, y al congelar parte de tu ingreso, te afecta mucho más. A eso me refería. Em, Así es. Para los que escucharon el Zoom, el resto de la jubilación aumenta por índice, por IPC del mes anterior, pero los 70.000 pesos están congelados. De 2 meses atrás, correcto. Eh, entonces, otra cuestión que entra dentro de este mundo es temas planes. Algo mencionado, no me acuerdo quién, respecto a los planes. Fíjense cómo jefes y jefas, sí, el plan en su momento implementado por Eduardo Duhalde, entiendo yo en un buen plan social, dado el contexto 2002 post crisis 2001, un plan necesario, que después se desarticula y se pasa al plan familia y luego se transforma, también se articula eso y se pasa al ellas trabajan y ellas hacen. Y en el 2012 se cambia el esquema de planes sociales para eliminar la mayoría de los planes sociales, por eso cae tanto, y se genera lo que hoy conocemos como la UH, ¿no? Que ya no es un concepto de plan social, sino que es un derecho específico que se otorga por cada niño de padres que no tengan ingreso formal, que iguala
una condición que tienen los trabajadores formales, que es el SUAF, que es la asignación familiar. Entonces era una cuestión de igualación también de derechos a lo que ya tenía el trabajador privado. Eh, y luego los planes sociales que crecen en el gobierno de Mauricio Macri, se mantienen en el gobierno de Alberto, más o menos, pues en un momento el Plan Argentina Trabaja, y hoy que sigue funcionando Plan Trabajar, ¿no se llama hoy? Eh, es interesante lo que plantea. Acá el compañero lo que dice es, gran, gran parte de estos planes fueron subsidiados por el Banco Mundial. Lo cual es cierto. Banco Mundial y FMI no van tan de la mano, pero lo digo porque en la práctica digo, operan distinto a nivel internacional en términos de rosca de finanzas internacionales. Y el Banco Mundial, si bien es cierto que puso guita en planes sociales en la Argentina, lo hacen en toda la región, también lo hizo en la UACHE, por ejemplo, un montón. Y lo hacen otros organismos internacionales como el CAF y demás. Ahora, eh, si bien todo eso es cierto, yo no veo que esté mal el acceso a ciertos financiamientos para lograr implementar esos planes. El tema es cuando, como decías vos, el plan social viene a cubrir una política económica, básicamente es denigrante, ¿no? Porque la idea de que vos con tu trabajo no te alcanza o que con tu sueldo, porque hoy lo que tenemos son trabajadores pobres, porque trabajar trabajamos todos. El tema es que la gente trabaja y es pobre. Y por eso necesita cobrar un plan, además del trabajo que está realizando todos los días. Entonces, eso denigra, eso no. Ese es el gran problema. Distinto es un contexto nacional donde vos estás llevando a cabo políticas de inclusión y donde estás empujando el trabajo y que el trabajo genera un salario que alcance, y en ese contexto tengas un segmento de personas, la pobreza núcleo, como se la conoce, que a la cual intentas atacar. Son universos distintos. Pero justamente por eso, y por lo que mencionas vos, es que en estos contextos aumenta la cantidad de planes, porque ya no apunta a la pobreza núcleo, apunta a un conglomerado de personas que incluye a los trabajadores. Además, incrementa la externa. Ni hablar. No, eso es Hacemos Futuro de Mauricio Macri. Sí, no está ni Alberto ni Milei ahí. No, no, 780.000. 220.000 sí, cuando se termina el gobierno de Cristina. Yo tenía el dato de 180.000, pero bueno, sí debe estar por ahí, 200.000 más o menos. No, no, no. Aguachen es un plan social. La característica de la Guacha es que es universal, por eso asignación universal. Vos necesitas presentarte y hacer un trámite para poder cobrar el plan específicamente dadas tus condiciones. Es un derecho. Entonces, vos, si cumplís ciertas características, y hoy en la Argentina hay una universalización de los niños. Digo, si vos pagás ganancias, se te descuenta de ganancias, ¿no? Cuando tenés un hijo. Entonces, el Estado te beneficia por tener un hijo. Si no pagas ganancias, pero sos trabajador formal, te pagan la asignación familiar, la SUAF. Y si sos informal o desempleado, cobras la UH. Entonces, aplica para todas las personas que tengan hijos menores de 18 años. eh, por ende, es universal, entonces no se considera un plan social. Em, sí, correcto. Pasa que en el mismo sentido de los planes sociales, el gobierno dado el impacto que sabía que iba a tener la devaluación del diciembre de 2023, lo quiso fomentar fuertemente la UH y la mantuvo elevada y hoy es uno de los colchones, entiendo yo, a términos sociales, que implementó el gobierno más importante, que es el aumento de la UH, hoy permanece ese bono particular. Correcto, correcto. Ujú. Bueno, correcto, sí, sí, sí. Si se lo quiere pensar de ese lado, se podría pensar también de que la diferencia muy fuerte entre la UH y el SUAF impacta en la formalidad, porque hay personas que pasarían a cobrar menos en caso de estén formalizadas. Sí, es correcto eso.
Siempre igual la responsabilidad está por parte del empresario de que tiene que ser la gente de forma formal. Pero sí, es cierto. Em, bueno, con esto terminamos. Ya estoy llegando al final de tiempo también. Em, el mito, las causas, el peronismo, las causas de el peronismo causa las crisis, perdón. Em, Entonces acá vemos bueno, la crisis del 81, una crisis de deuda externa generada por la última dictadura militar y la política económica de Martínez de Hoz. La crisis del 89, una crisis de hiperinflación que se genera justamente por la crisis anterior, digo, distintos intentos fallidos de resolver esa crisis de deuda que recibe Alfonsín, en su momento con el ministro Greenspoon, que tiene que renunciar a pedido del Fondo Monetario Internacional, que después lleva a cabo políticas todavía de índole más neoliberal, y termina la hiperinflación del año 89 con una hiperinflación ya que venía del año 87. Nuevamente la crisis de 2001, la crisis de 2018, todas crisis que ocurrieron en contextos neoliberales, y yo sumo acá, que no está, pero yo creo que fue una crisis, la crisis del año 2023, que yo digo, habla, digo, la mayoría de las personas que atravesaron el año 2023 fue un año muy difícil. Obviamente no tuvo estas características, sobre todo la del 2001, la del 89. La del 81 no lo sé, porque si bien yo nací en el 93, la del 89 tampoco, algo me llegó, ¿viste? Porque ya mis papás ya eran grandes, que yo la del 81 no sé cómo se vivió socialmente, sinceramente. Conozco los datos nomás, no la temperatura de la crisis. Claro, exacto. Pero sí creo que la crisis 2023 tiene similitudes con la del 2018. Digo, si ponemos la del 2018, creo que la del 2023 también debería estar. Que bueno, son las cuestiones que también hay para discutir y repensar de lo que hicimos en el último gobierno. Em, y en este sentido, en términos de crisis, fíjense el contraste entonces de la deuda externa como porcentaje del PBI, pero esto, sobre todo puesto el otro también descolgado, es el PBI a precios constantes. Básicamente cómo creció la economía en el último gobierno de Néstor y Cristina, de 2002 a 2015, creció un 111%. ¿Esto significa que nosotros no generamos crisis? Eh, es un poco relativo, ¿no? Porque la realidad es que las economías son cíclicas, hay momentos de crecimiento, hay momentos de caída. El tema son las características de la crisis, qué son los que la generan y qué tenemos que hacer nosotros, también de cara a futuro y entender que obviamente no es que hicimos todo perfecto y que hay que hacer todo tal cual lo hicimos, porque si no, obviamente estaríamos gobernando, si hubiésemos hecho todo perfecto. Hay que repensar, hay que releer los libros, volver a escribir lo que haya que escribir. Todo eso está en discusión, hay que discutir todo. Yo creo que gran parte de lo que se hizo sirve para estudiarlo y entender qué es lo que está bien hecho. Acá estuvimos viendo algunos casos, digo, varios de los mitos, o muchos de los mitos de lo que se habla de nosotros, se pueden refutar, como vimos acá en esta presentación y lo que estuvimos charlando. Sí me gustaría cerrar con esta idea de, obviamente, digo, pues si no, nos vamos de acá como viviendo en una nube de pedo, ¿viste? Diciendo, no, nosotros hicimos todo bien, lo que dicen nosotros es todo mentira, está todo genial, y no me sentiría intelectualmente honesto, porque sinceramente no pienso eso. Eh, no creo que ustedes lo piensen tampoco, digo, siendo sincero entre nosotros. Claramente no hicimos todo bien, si no, no estaría gobernando Milei, eh, ni hubiese gobernado en su momento Mauricio Macri. Creo que en términos relativos sí hicimos todo bien en relación al resto, ¿no? En palabras de Román, estaremos jugando mejor seremos menos, ¿cómo era? Menos malo que ellos. Eh, pero creo que algo que caracterizó a nuestros gobiernos fue la construcción de un modelo de inclusión social, de creación de trabajo, de puestos de empleo, impulso de la producción nacional. Y creo que mal que bien eso se realizó, eso se logró, y sobre todo con lo que hablamos antes, con una baja muy fuerte de la deuda externa. Obviamente tenemos que repensar un montón de cuestiones, tenemos que entender ciertas cuestiones de la macro, de cómo llegar a un nivel de estabilidad que también que favorezca al conjunto de la población, cómo a partir de ahí se pueden construir políticas de desarrollo a largo plazo, el timing de esas políticas también, cuándo implementarlas y cuándo van a generar los beneficios requeridos. Pero sin dudas la idea de esto es entender que gran parte de lo que se dice de nuestro gobierno no era así, y que de nuestros gobiernos y de
del modelo económico justicialista particularmente, y que eso tiene que ser base y estamento para las construcciones futuras de lo que tenemos que generar. Digo, estas son las realidades y lo que tenemos que salir a discutir también de cara a la sociedad, de que esto no es lo que nos representamos nosotros, que si dejamos que ellos hablen por nosotros, van a seguir diciendo que esto es así, y por eso es que nosotros tenemos que salir a hablar de estas cuestiones, y por eso es importante estos espacios con ustedes. Así que bueno, agradecido más que nada y después abierto a las preguntas. Quería hacer un comentario. ¿Se escuchan? Muy bien, muchas gracias, Lucas. Está perfecto. Uno de los mejores hasta ahora. Bueno, vamos a hacer la presentación de Emiliano. ¿Sí? Emiliano Estrada está vía Zoom. Él es licenciado en Economía. Se ha destacado por su participación en el análisis de la economía nacional y en la gestión pública. Ha ocupado distintos cargos vinculados a la administración económica. Se desempeñó como diputado nacional por la provincia de Salta y anteriormente fue subsecretario de Relaciones con las provincias en el Ministerio del Interior de la Nación. Corto el micrófono y le damos la palabra a Emiliano. Buenas, ¿cómo andan? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los compañeros que organizaron por la invitación. Y bueno, muy buena la presentación también. La idea que tenía para hoy era poder traducir un poco en términos más, si se quiere, doctrinarios lo que es la economía del peronismo, que entendemos como bien decían recién, tiene muchos mitos alrededores que son los que han ido formando y tergiversando, si se quiere, el sentido común y corriente de algunos sectores de la sociedad que fueron ganando fortaleza en el último tiempo. Eso es lo que hace que veamos provincias enteras, como puede ser el caso de Córdoba, o sectores, como fueron incluso algunos sectores industriales que tuvieron, digamos, la decisión de apoyar y de decidir ir por otro camino en la Argentina que les llevó a perder las empresas, que les llevó a quedar desempleados o cosas por el estilo. Entonces, eh, creo que ahí eh, uno de los mitos que yo le agregaría a la presentación de recién, que bueno, que estaba tocado en parte porque tenía que ver con el tema de las crisis, es el tema de los default, ¿no? Eh, Digo, uno escucha que hoy el gobierno nacional o el propio Caputo, el ministro, habla de riesgo cuca para explicar que no puede darle una baja al riesgo país. Y la verdad que si uno lo pensara, simplemente con solo pensarlo, sin tener que entrar en tecnicismos, digo, si vos en tu barrio o en tu empresa o en tu casa o en tu familia le prestás guita a tu tío o a tu primo y tu primo se la patina y no te la devuelve, lo más probable es que dentro de 6 años no le vuelvas a prestar plata si se la patinó y no te la devolvió. Bueno, naturalmente hay un problema con el riesgo país porque el mismo ministro que tenemos hoy de Economía es el ministro que tomó el endeudamiento en el gobierno de Macri y no lo pagó, lo defaulteó. Esa como primera medida. Nosotros somos acusados de ser, no sé, de no respetar la propiedad privada. Durante el gobierno, tanto del de Perón como el de Néstor y Cristina, se cumplió con todas las obligaciones de endeudamiento que tenía la Argentina, siendo que no se había tomado ese endeudamiento en el gobierno, sino que era una herencia que había desatado además la crisis más grave que había tenido la Argentina en el 2001. O se lo escucha repetir a todos estos de respetar los contratos, la propiedad privada. ¿Quiénes fueron los que hicieron la especificación asimétrica? ¿Quiénes fueron los que se quedaron con la guita de la gente? El corralito fue llevado adelante por Cavallo, que es el máximo exponente de este liberalismo nacional, digamos, que tenemos de cabotaje acá en la Argentina, con un Sturzenegger al lado, con una Patricia Bullrich en el gabinete. Digo, hay una falta de correlación entre lo que se expresa y lo que sucede en la realidad, lo que es la historia de la Argentina, que lleva bueno, a confundir a gran parte de la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que plantea la economía del justicialismo, la economía del peronismo?
Nuestra economía o nuestra mirada doctrinaria aparece en un contexto donde la economía mundial eh, estaba discutiéndose entre dos sectores, un sector del capitalismo y un sector, si se quiere, la Unión Soviética, que era la economía que ponía en disputa dos modelos a nivel mundial. Esos dos modelos a nivel mundial encontraban aliados a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, y en la Argentina aparece y emerge una mirada distinta, una tercera posición, que no era solamente una tercera posición desde lo político, sino que también era una tercera posición desde lo económico. Y para ahí hay algo que me parece que es importante tener presente, que es que esa tercera posición nace con una concepción de una identidad nacional primero, pero fundamentalmente de la comprensión de que no había que importar ningún modelo económico porque la caracterización de la Argentina era muy distinta a la de los países que estaban en disputa. Esos países que estaban en disputa, por un lado, Estados Unidos emergiendo como la potencia mundial después de las guerras mundiales, tenía una situación de privilegio que era la de haber sido el primero en la línea de largada, ¿no? Digamos, esto es tan obvio que resulta raro y extraño ver cómo les llevó 60, 70 años entenderlo a algunos sectores de la economía o sectores del poder argentino, que tiene que ver con que si yo soy el primero que llega a un lugar, tengo una ventaja de tiempo, de haber ejercido la posición dominante, la posición de control, y entonces naturalmente le pido al resto que está en desventaja que tenga un libre mercado, que tenga una competencia. Eso sucedió con Inglaterra, con la Revolución Industrial, donde Inglaterra se convierte en una potencia industrial. Y bueno, ¿cuál era la disputa con América en ese momento? Abran el comercio, déjennos comerciar libremente, y entonces me mandan mercadería, yo le mando bienes industriales. Eso sucedió incluso en el siglo XVIII en Estados Unidos, donde Estados Unidos dice, che, no, paren, estamos mandando nosotros la materia prima, estamos comprando productos industriales. En ese Estados Unidos del siglo XVIII hubo un cepo, estaba prohibido acuñar monedas de metales preciosos porque tenían un problema de una economía que recién estaba arrancando y que quería insertarse entre los líderes mundiales y no ser furgón de cola. Eso que sucedió en Estados Unidos con una guerra de secesión, donde se discute qué modelo de país quería tener el país, digamos, Estados Unidos, gana el sector industrial por sobre el sector primario, y Estados Unidos establece un modelo eh, de desarrollo más industrial. Bueno, cuando Estados Unidos empieza ese modelo de desarrollo industrial, lo hace con un proteccionismo muy, muy fuerte. Y en Argentina, cuando llega el peronismo, aparece esta mirada y esta decisión de decir, che, estos sectores, estos dos modelos ya están desarrollados, tienen sus países que son preponderantes, nosotros no nos podemos insertar en esa misma lógica, porque lógicamente es lo mismo que a cualquiera de nosotros venga un atleta, un maratonista, no sé, keniata, y nos diga, te corro una carrera. No, no te puedo correr, porque vos hace 30 años que estás entrenando, hace 30 años que te alimentás de una manera, estoy en una situación de desventaja. Entonces, ese punto de partida es fundamental para entender por qué nosotros tenemos un modelo económico y tenemos una doctrina que es particular y que es para la Argentina, y que nace con esa concepción de entender cuál era el mundo en el que cada uno se iba a insertar. Bueno, esa mirada hacia adelante fue una mirada que después se dio en muchos países del sudeste asiático, donde se establecía una mirada de desarrollo industrial con protección, con fuerte participación del Estado, caso Corea del Sur y otros países más, que tenían una visión de entendimiento de la comprensión de la geopolítica. Bueno, 70 años después de eso, hoy tenemos un Estados Unidos que dice, che, ya no va más la globalización. ¿Por qué? Y bueno, porque los chinos no les puedo competir, porque son más productivos, porque tienen menores costos, porque han tenido políticas de incentivo
a los industriales, porque han instalado muchas empresas, como el caso de Apple, durante años, y le chuparon la tecnología y además le elevaron la calidad a los proveedores industriales. Entonces los proveedores industriales tienen niveles de eficiencia y de productividad gracias a haber sido proveedores de Apple o de otras empresas. Entonces, hoy Estados Unidos ya no puede retroceder en el tiempo y no tiene forma de competir, entonces hace un cierre arancelario para darle la competencia para poder competir con los chinos. Bueno, la gracia de esto es decir, che, hermano, durante 70 años nos estuvieron diciendo todo lo contrario y tiene sentido porque ellos estaban en la posición dominante y ellos no tienen por qué estar pensando en cuál es el beneficio para Brasil, para Argentina o para Paraguay. Ellos defienden los intereses de su país. El problema es que nosotros tuvimos durante mucho tiempo gente que no entendía esa situación y que en una ceguera absoluta era hay que ser amigo de todos estos países y hay que abrirnos hacia el mundo. Y por eso la propuesta de todos estos sectores siempre fue la desindustrialización. ¿Cuál fue la propuesta del peronismo a lo largo de todas estas décadas? Bueno, la de tener una burguesía nacional, es decir, que bajo ningún concepto podemos ser anti-empresas, anticapital, la de tener una masa trabajadora que pueda tener un crecimiento y un ascenso en todos sentidos, no solamente en lo económico, sino también en lo social, en lo educativo, por eso se crean las UTN, por eso se crean los turnos noche en las universidades para que los obreros y los hijos de los obreros puedan empezar a ir a formarse en la universidad, con una visión que era ¿cuál? La de ese mundo que describí al principio, donde con una clara visión geopolítica, Perón dice, bueno, en este mundo en el que yo voy a tratar de desarrollar la industria pesada, la industria liviana en nuestro país, naturalmente en la fase de inicio no vamos a ser competitivos como para salir pasado mañana a competirle a Estados Unidos o a los países ya desarrollados. Ahora, eso naturalmente determina otra cosa en lo económico, que es que si yo tengo claro esa realidad y ese punto de partida, naturalmente necesito un mercado interno, porque si no, no hay forma del desarrollo de esa burguesía ni de esa industria. Voy a producir para quién. Entonces, se desarrolla el mercado interno. Para que haya desarrollo del mercado interno, ¿qué necesito? Que haya demanda y que haya consumo. Para que haya demanda y para que haya consumo, tengo que tener una distribución equitativa del ingreso nacional, que es el que permite que ese círculo de la economía pueda regenerarse. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros podemos estar viendo hoy, por ejemplo, el tema de lo que está pasando con la economía, donde Milei dice, pero el consumo privado está en máximo, pero la economía crece y demás. Bueno, es innegable que hay sectores de la economía que están creciendo, pero también es innegable que los sectores que están creciendo están concentrados en muy, muy poca gente, y eso hace que esa gente que tiene saciado su consumo, digamos, no necesita consumir, lo que hace es guardar el excedente y ese excedente que guarda es un excedente que se retira del flujo económico, y al retirarse del flujo económico se corta lo virtuoso que tiene una economía donde circula el dinero. ¿Por qué se retira y por qué no se reinvierte? Y bueno, porque no hay nada a quien venderle. Digamos, si yo soy una petrolera a la cual me dolarizaron el precio del combustible, me generaron ganancias extraordinarias que van a ser circunstanciales, retiro esa masa de dinero, ¿para qué la voy a reinvertir? ¿En qué sector? Si ningún otro sector está dando. Entonces, esa mirada tenía que ver con eso y es lo que sostiene, después de la crisis del 2001-2002, la mirada de Néstor en cómo se iba a recuperar esa economía. ¿Cómo se tenía que recuperar esa economía? Se tenía que recuperar con estos pilares que son de la concepción del peronismo. Pilares que no incluyen bajo ningún concepto la mirada del asistencialismo más allá de una crisis circunstancial, como bien mostraron recién, el caso de los planes en la crisis del 2001-2002 con el gobierno de Dualde. Pero el peronismo tiene una mirada de pilares basados en esa burguesía nacional que cuando le empieza a ir bien se da vuelta y empieza a jugar en contra del proyecto nacional que la hace crecer y que le hace generar ganancias. Un sector trabajador que tiene que tener esa distribución del 50-50 no es caprichosa, está basada en esta lógica de que pueda crecer el mercado interno para que se sigan expandiendo algunos sectores. Y tiene una mirada de
cómo se ordenan esos sectores en función de las necesidades que tiene el país. Digamos, si yo tengo un modelo de desarrollo industrial, lo tengo, sí o sí tengo unas necesidades de abastecimiento energético. Si no tengo un modelo de desarrollo industrial, tengo un modelo de importación y de financiarización de la economía, mis necesidades del sector energético son mucho menores. Entonces, esa idea de tener una mirada integral de la economía y de ir promoviendo cada uno de los sectores es fundamental. Hoy vemos el gobierno nacional que va a tener este año un superávit del sector externo que va a estar explicado eh, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el superávit energético. Superávit energético que arranca a gestarse en el 2012, cuando viene la estatización de YPF o la nacionalización de ese 50%, que lleva tiempo, lógicamente, entre que uno se hace cargo de la empresa, se hace la exploración, la investigación, todo lo que fue vaca muerta, y hoy tiene la expresión máxima de lo que es el sector energético. Entonces, mal se le puede decir al peronismo que es antiempresa cuando esa nacionalización del 51% de las acciones se hizo y se hizo el desarrollo con una empresa como es Chevron, que es una multinacional petrolera, para el desarrollo de Vaca Muerta. Se fue a buscar a una persona como Galucho, que era un directivo de una empresa internacional también, como era Schlumberger, en el mundo. O sea que para nada cercano a esa realidad que nos relatan algunos sectores. Pero sí es importante entender que el peronismo tiene una faceta económica, pero es una doctrina política, y esa doctrina política tiene clara concepción de que ese capital que desarrolla esa burguesía nacional lo pone al servicio de la economía, y esa economía lo pone al servicio de la gente. ¿Para qué lo pone al servicio de la gente? Bueno, para la felicidad del pueblo, que es lo que buscamos nosotros, y la grandeza de la nación. Ahora, lo que estamos viviendo hoy es algo que tiene todo lo contrario como objetivo, que es la de reducir el ingreso disponible de las familias, que se está reduciendo básicamente porque se han liberado algunos precios como la nafta, bueno, la energía en general, medicamentos, alimentos y demás, y ha generado una pérdida de poder adquisitivo, que es lo que tiene a la economía planchada y no lo va a recuperar. Yo quiero compartirles, a ver si lo tengo acá. Tengo el compartir deshabilitado, si me lo habilitan. Les voy a compartir una placa que me parece que expresa cabalmente la diferencia entre lo que es el peronismo y lo que son todos los modelos alternativos al peronismo que... compartir, me dice solo el anfitrión puede compartir en esta reunión. Si me habilitan, ahí les puedo compartir una placa que me parece que es importante para que se entienda básicamente. eh, bueno, ahí veo en el chat que dice Silvia, ¿qué pasa si no hay una clara burguesía nacional? Bueno, el problema de que no haya una burguesía nacional es que ese sector estratégico, como puede ser, por ejemplo, el sector de hidrocarburos, responde a intereses propios, no a intereses nacionales. Yo les doy un ejemplo de lo que pasó, por ejemplo, en Corea del Sur. Corea del Sur, Samsung, la empresa que todos conocemos hoy, producía caña de azúcar, producía azúcar en la década del 40, década del 50 en Corea del Sur. Llega Park, que es un dictador surcoreano, agarra a lo que se llamaban los chaebols, que era como la burguesía nacional, el empresariado nacional, los sienta todos. Primero lo que hace es le saca a las empresas, los- los denigra bastante, los hace desfilar por Seúl delante de toda la gente, habiéndole sacado a las empresas y demás. Una vez que los domestica, eh, se vuelve a juntar y les devuelve las empresas y les da el plan de acción de lo que él quería para Corea del Sur. Eso en el marco de una dictadura, no en el marco de una democracia, así que no tiene similitudes con lo que pasó y sucedió en la Argentina. Pero desde ahí lo que hace es construye un modelo nacional donde a Samsung le dice, te voy a dar el monopolio del azúcar dentro de nuestro país. Es decir, que el azúcar, que tiene precios internacionales de commodity, te va a dar una ganancia extraordinaria. Esa ganancia extraordinaria estás obligado a reinvertirla en el sector tecnológico, que es para donde va la economía mundial. Y entonces, ahí lo que se hace, lo mismo hacen en Japón, se acepta la inversión extranjera que viene al país
con una condición fundamental, que era que los procesos de ingeniería se transfirieran al capital nacional. Entonces, las empresas nacionales, que es lo mismo que hizo China, y por eso hoy China tiene proveedores y cadenas de proveedores que tienen niveles y estándares internacionales. Se traspasa toda esa ingeniería de los países desarrollados, Estados Unidos y demás, y Corea empieza a tener esa absorción, manda profesionales a formarse en universidades al extranjero y empieza a desarrollar un modelo de desarrollo económico basado y anclado en su burguesía nacional al servicio de un proyecto colectivo, de un proyecto nacional, y al cabo de un par de años, Samsung pasa de ser esa empresa de productos primarios a ser una empresa que empezaba a producir televisores y otros electrodomésticos. Pasado ese proceso, Corea empieza a tener una apertura mucho más grande porque ya había desarrollado esos sectores, y esos sectores que había desarrollado habían ganado competitividad y ya eran eficientes en términos internacionales. Bueno, Corea pasa a ser lo que conocemos hoy, que es Corea del Sur. Ese proceso se lleva adelante porque hay una visión desde el Estado de decir qué queremos ser. No existe esta loca idea de decir nosotros liberamos todo y en el marco de esa liberación cada uno haga lo que quiera. Eso no existe bajo ningún concepto de ningún modelo exitoso que haya habido de desarrollo a nivel internacional. Y desde ahí nosotros tenemos una visión clara. Entonces, eh, bueno, sigo sin poder compartir. Lo que les quiero mostrar básicamente en la placa esta tiene que ver con lo que es el modelo de Milei. El modelo de Milei tiene un problema central, que es que ahí se los voy a pasar a los compañeros, así lo pueden compartir. Eh, Hola, son dos placas, ahí ¿me está. escuchás, Emiliano? Sí, Dale, no te lo puedo no te puedo pasar las herramientas para compartir, pero si quieres me vas diciendo y yo te lo paso. ahí te lo pasé. Dale. Eh, Les decía entonces que hay un problema fundamental en lo que desarrolla el gobierno de Milei, que tiene eh, la imposibilidad de reactivar la economía. ¿Por qué? Porque no entiende los pilares que tiene esta economía del peronismo que acabamos de describir, que es la de no tener una lectura geopolítica que planteaba Perón. La política más importante es la política exterior. No entender la geopolítica hace que no se entienda el proceso de guerra comercial y de flujos que hay a nivel internacional, que determina que hoy, por ejemplo, China tenga excedente de producción automotriz, de producción siderúrgica, de producción industrial, etcétera, etcétera, que necesita colocar ese excedente en algún lado. Colocar ese excedente en algún lado muchas veces incluso vender debajo del costo, con lo cual abrirse a la economía hacia esa realidad global va a destruir todo el proceso del tejido industrial, como ya lo sabemos todos, pero además va a dejar un proceso que no va a tener posibilidad de reactivar. Fíjense, a ver si lo ven ahí, ahí lo están viendo, el nivel de actividad sectorial. Acá lo que hice fue poner todos los sectores que tiene el EMAE. Habrán visto que Milei habla siempre de que la economía viene creciendo, que por qué todos dicen que esto está mal, que qué sé yo. Bueno, ahí fíjense, esto es de diciembre del 23 a diciembre del 25, o sea, 2 años clavados de gestión Milei. Ahí están, a la izquierda están en la primera columna todos los sectores del EMAE, en la segunda está la variación de la actividad, cuánto se movió la actividad de ese sector en el punta a punta, diciembre 23, diciembre 25. Estos son todos datos oficiales del INDEC. Salario real de ese sector, cómo se varió la cantidad de empleados asalariados de ese sector, cuánto representa ese sector en el PBI y cuánto representa dentro del mercado laboral registrado y formal cada uno de estos sectores, todo siempre hablando sector privado. Fíjense acá lo que estamos, les voy a dar un ejemplo para que vean. Hay tres sectores que hay que mirar: minería, agricultura e intermediación financiera. Vamos al caso de minería para ver un ejemplo. La minería crece 17% en estos 2 años. El salario real se mueve 4,8%. Discusión aparte el tema de cómo están midiendo la inflación y demás, pero esto es lógicamente contra inflación oficial.
Pero la cantidad de empleo asalariado del sector de la minería cae en 9%, es decir, destruyeron el 9% de los puestos de trabajo asalariados de ese sector. Representa el 4,9% dentro del PBI y del valor agregado bruto y representa el 0,2% de los puestos de trabajo formal del sector. Vamos al caso de la intermediación financiera. Intermediación financiera crece 32% durante el gobierno de Milei. El salario real en los 2 primeros años cae 2,4%. Destruye 3,3% del empleo del sector. Representa 4,8% en el PBI y representa el 2,4% del empleo formal. Y el otro caso es agricultura. Crece 43,7%. Recordemos que ahí hay una base de comparación muy baja porque el 2023 año de la sequía, con lo cual es un piso, por eso hay un crecimiento tan grande. El salario crece, perdón, el empleo asalariado de ese sector crece 1,4%, 8,5% la representación en el valor agregado bruto y el 5% de los puestos de trabajo formal del sector. Ahora veamos el caso de, por ejemplo, la industria. La que destruyó 5,3% de los empleos, que es un sector que representa el 18% del empleo formal en la Argentina, con lo cual ese 5,3% pega muchísimo en todo el mercado, en el total del mercado laboral, porque es sobre el 18%. Entonces, cuando uno mire esta foto, vamos a la placa siguiente, que lo van a ver más gráfico, que es lo mismo, nada más que en un gráfico. ¿Qué se ve acá? A la izquierda tienen todos los sectores: comercio, industria, inmobiliaria, transporte, enseñanza, construcción, etc. Todos esos sectores, lo que tiene entre paréntesis es cuánto representa del mercado laboral. El que más representa es comercio, es el 20% del empleado registrado formal, que es el único que hay datos, digamos, lo otro no existen datos oficiales. Industria el 18%, etcétera. Las barras, ¿qué significan? Si destruyó o si se creó empleo en ese sector. Fíjense lo que es el mapa. Se destruyó empleo en todos los sectores. O sea, crece pesca un 11%, que representa el 0,2% del mercado laboral. O sea, nada, es insignificante. Y la línea punteada es si el sector creció o no desde que asumió Milei. ¿Qué vemos en esta foto? Que incluso sectores que están creciendo están destruyendo empleo. Y los sectores que más empleo generan, todos están destruyendo empleo. Entonces, naturalmente, esto está lejísimo de lo que acabamos de conversar, de lo que es una economía peronista, y está lejísimo de poder tener un resultado auspicioso. No va a poder tener nunca un resultado auspicioso si los sectores que crecen están destruyendo empleo. Imagínate para los sectores que no crecen o para los que están ahí peleándola. Entonces, esto te determina varias cosas. La primera es que naturalmente vas a tener una pérdida de poder adquisitivo, una caída de la demanda. Como bien decían al principio, está compensado en algunos puntos, no cae abruptamente el consumo y otras cuestiones, porque hay mucha gente que suma carga laboral a su trabajo. Entonces, yo fui diputado nacional hasta el año pasado, todos los choferes de la Cámara de Diputados de la Nación hacen Uber. Están 12 horas laburando en la cámara, salen, se van a hacer 4 horas más de Uber y zafan y van viendo cómo hacen para llegar a fin de mes. Y esa es la realidad de un montón de gente. Lamentablemente la Argentina naturalizó esta loca idea de que hay que tener 3 laburos, porque si no sos vago. Entonces creo que ahí eh, tenemos un problema adicional. Ese problema adicional va a tener consecuencias, lógicamente, en problemas de salud mental, en problemas de vínculos familiares, en distintos problemas que van a hacer que esto sea un problema que se vaya agravando y que no tenga una solución de corto plazo. Así que eh, acá lo que se está viendo claramente es que esa distribución de capital y trabajo cada vez se va corriendo más hacia el capital y menos hacia el trabajo, con lo cual, como mostraban bien al principio en los gráficos, eso nunca terminó bien. Y no termina bien porque empieza un proceso de caída de recaudación, de concentración del ingreso nacional que genera además una presión sobre el sector externo por la dolarización de cartera y por otras cuestiones que ya hemos visto en el pasado,
Y la caída de recaudación solidifica la necesidad de ajuste, y esa necesidad de ajuste, bueno, te mete en un círculo virtuoso en el que todos ya saben. Por eso, fundamental entender por qué nosotros hacemos las cosas que hacemos cuando tomamos decisiones de política económica. No son por capricho, sino que son por una realidad que hoy el sector empresarial, yo hablo mucho con el sector empresarial, con distintos sectores, le está viviendo en carne propia y hay una cuestión importante también. La economía es un equilibrio general, digamos. Yo puedo decirte, no te subo el sueldo, pero te bajo el precio de la energía, no te subo el sueldo, pero te bajo el precio del transporte, no te bajo los impuestos, pero te doy una infraestructura que te aumenta la productividad y por ende te va a aumentar la competitividad. Porque digo, yo te puedo bajar los impuestos del IVA al 15% y ganancia al 20%. Ahora, si las rutas están reventadas, si vos tenés corte de energía porque no se hace inversión de obra pública, los problemas que vos vas a tener de productividad hacia adentro de tu empresa y de competitividad hacia afuera de la empresa, es decir, cuando vos saques tu mercadería y tengas que ir por una ruta que te rompe 5 cubiertas, que en vez de llegar al puerto en, no sé, 16 horas, llegues en 35, todas esas ineficiencias que tiene la economía en general son mucho más dañinas y más perversas que un sistema tributario con presión alta. Y me parece que eso también es importante ponerlo porque hay muchos compañeros que hoy sienten, si se quiere, esa necesidad de correrse un poco hacia la derecha porque entienden que la sociedad viró hacia ese lado y que tienen, por eso es que tienen falta de propuestas, porque hay muchos que no tienen qué decirle a la gente más que Milei está haciendo las cosas mal, pero no tiene una propuesta superadora, porque están por ahí como decir, no voy a decir que yo quiero tener un precio interno de la nafta. Tenés que tener un precio interno de la nafta, porque si no, no tiene ningún sentido tener recursos naturales y pagar la nafta lo mismo que la pagan los uruguayos que no tienen una gota de petróleo. Tenés que tener un proceso respecto al tema de las tarifas. Yo en Salta pago 260.000 pesos de luz en mi casa, un disparate. Entonces, el ingreso disponible que te queda después de pagar esos servicios que son consumo inelástico, revienta cualquier posibilidad de que el trabajador tenga un ingreso disponible que le permita, con un trabajo formal y con un trabajo de 8 horas, llegar a fin de mes y saber que puede educar y que puede tener una vida digna. Entonces, creo que esto resume un poco lo que estamos viviendo hoy y resume un poco también, me parece, por qué hacemos lo que hacemos cuando nos toca tomar decisiones de política económica. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Sí, sí, Emiliano. Sí, sí, terminé yo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahí va tu aplauso. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Eh, Levante las manos y le acercamos el micrófono. Ahí Ángelo se los va a acercar. Hay muchas preguntas, parece. Gracias. Bueno, creo que cuando vos hiciste la presentación, 2 veces mencionaste como causa de los mitos que expusiste, no sé si utilizaste la palabra errores, pero algo parecido a errores discursivos. Eh, ¿Cuáles serían, a tu criterio, esos errores discursivos? Hola, ahí va. Em, Sinceramente no me acuerdo la primera vez que lo dije, me acuerdo la segunda, así que puedo decirles la segunda, que era referencia al tema de las empresas, la idea del mito de que el peronismo es antiempresas, antiempresario. Eh, Ya que voy a hablar a título personal, digo, yo con- creo y estoy firmemente convencido de que el peronismo
como bien decía Milano recién, busca la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación y para hacerlo lo hace a partir de un pacto social entre empresas y trabajadores, con el Estado arbitrando ese consenso, que obviamente va a haber pujas internas en distintos momentos y cuestiones que vayan en ese sentido, pero creo que de ambos lados, de distintos espacios, digo, del peronismo, ni siquiera espacios, por ahí personas particulares en momentos de envalentonamiento, eh, mantuvieron discursos de antiempresas. Digo, ya sea por el lado de potenciar esta idea de la lucha de clases, algo en lo cual yo estoy en contra. Digo, de vuelta, yo creo que la existencia de un pacto social y no de. Obviamente hay, de vuelta, hay in situ una lucha de clases. Digo, no niego la existencia de la lucha de clases. Digo que el rol del Estado no es incitarla y buscar la explosión de esa lucha de clases, sino es generar el consenso. Consenso diagramado y planificado a partir de un Estado justicialista que busque el desarrollo con inclusión social. Eh, pero creo que gran parte, de vuelta, estos mitos son generados en gran parte por la vereda de enfrente, pero entiendo que nosotros en algunos casos, como en este que te menciono, la idea de a veces eh, ir en contra de ciertos empresarios o de cámaras generales, digo, muy, no sé, la UIA, ¿no? Bueno, ir en contra de la UIA. Yo no sé si nos conviene a nosotros ir en contra de la UIA. Después entiendo que en determinados momentos, en determinadas cuestiones, por una cuestión de rosca, puede pasar que vos favorezca más una cámara a la otra y demás, pero nosotros tenemos que ser el gobierno de la industria. Eh, entonces, hubo contextos o hay contextos en los cuales eh, hubo una lucha política, si se quieren, en esos aspectos, que es lógico, como cualquier gobierno lo va a ver. El tema que después de eso entiendo que muchos compañeros se subieron a la. Viste que siempre pasa, hay uno que quiere ser más papista que el Papa, y entonces uno se sube y se envalentonan, y entiendo que algunos por ahí se suenan a eso, nada más que a eso me refería. No me acuerdo la primera vez que lo dije, pero errores discursivos igual tuvimos todo el tiempo, y todo el mundo tiene errores discursivos todo el tiempo, yo lo voy a tener, todos lo tenemos. Pero en torno a las empresas creo que era eso. San José, sí. ¿Hay una pregunta? Sí, gracias. Volviendo al punto de los mitos que nos achacan. Hay uno que es tal vez de los más importantes y me parece que no fue mencionado, y es el hecho de que nosotros somos dirigistas. Este, y, y esto se traduce un poco en la opinión que tiene el empresariado. Y no me refiero a las pymes, sino a los empresarios de mediano para arriba. Y los empresarios de mediano para arriba, en privado, no, nunca en público, reconocen que el peronismo es el que les permitió mayor nivel de crecimiento. Los gobiernos peronistas fueron donde más ellos mismos pudieron crecer. Pero también dicen, el peronismo no nos deja hacer lo que queremos con lo que ganamos. Y esa es la contradicción que de alguna forma tenemos que resolver. Nosotros siempre basamos la alianza entre entre el gobierno y los trabajadores. Hay que incluir a esas empresas dentro de la alianza en modo efectivo. Y hay cosas que, viendo la falsedad de esto que somos dirigistas, por ejemplo, no hemos solucionado lo que yo creo que es el mayor problema de nuestra economía, que es la fijación de precios. Nosotros los peronistas, hemos permitido que los poderes concentrados tengan precios superiores a los internacionales. El señor chatarrista, como bien, la única cosa buena que hizo Milei fue señalar al señor chatarrista. El señor chatarrista con la nuestra, con lo que cobra un 40%, 47% más los precios de los tubos sin costura en la Argentina de lo que valen en el mundo, con esa guita que la pusimos nosotros, puso fábricas en Brasil y puso fábricas en Estados Unidos.
Entonces, eso es una demostración de que tan dirigistas no somos y que tenemos que corregir algunas cuestiones. Bueno, parte del mito que decías no lo es, en el sentido de, a mi entender, ¿no? Efectivamente, nosotros muchas veces nos dejamos a los empresarios que hagan con sus ganancias lo que quieran. Creo que está bien. Eh, Digo, si hacer lo que quieran se refiere a, no sé, que por ejemplo restringimos la fuga de capitales eh, o el giro de remesas exterior, está bien. Eh, Después sí está claro, digo, hay un montón de cuestiones que nosotros. Digo, yo creo que el Estado tiene que coordinar expectativas y tiene que planificar a futuro, lo decía recién Emiliano también, sectores ganadores y sectores estratégicos para el desarrollo de la nación, que tiene que incluir, entre otras cuestiones, sectores que te permitan el ingreso de divisas, pero también que te permitan desarrollar el empleo y que sea empleo de calidad. Eh, en torno a esa discusión entran un montón de cuestiones, digo, la discusión de una reforma tributaria, yo soy partidario de que se tiene que gravar menos a la producción y más a la ganancia, incluso la ganancia de las personas. Digo, que para el empresario sea más costoso eh, hacer una distribución de dividendos, por ejemplo, y que no le sea costoso, lo que sea gratis, hacer una reinversión de su capital y que la ganancia que tenga en ese sentido no se la tribute. Digo, son discusiones que hay que tener en el ámbito de la cuestión tributaria que influyen justamente en eso. Y creo que como Estado uno tiene que coordinar y planificar en ese sentido. Eh, no siempre se hizo de la mejor manera, creo que en un montón de cuestiones se hizo muy bien, pero también uno va redefiniendo políticas a medida que va avanzando y que las épocas van cambiando también. Bien, tenemos acá primero una pregunta vía Zoom. Esta es para Emiliano y nos dicen que en función de los cuadros que expuso, ¿qué propuestas podemos hacer para revertir la construcción e industria en el corto plazo cuando seamos gobierno? Yo creo que la Argentina tiene que tener una propuesta rápida de inicio de gobierno que tiene el peronismo, no la Argentina, para la Argentina, consistente en ordenar precios, tarifas y salario, que es lo que planteó en su momento Cristina en ese acto famoso en La Plata durante el gobierno de Alberto. ¿Cómo se hace eso? Lo primero que tiene que hacer, a mi criterio, la Argentina es ordenar nuevamente el presupuesto nacional. Argentina hoy no tiene un superávit fiscal, porque primero por los intereses de la deuda que se capitalizan y que no se computan. Pero suponiendo que le diéramos, dejáramos pasar eso, tener la obra pública en cero no es sostenible, digamos. No hay posibilidad de tener la obra pública en cero porque dentro de 5 años se te cae el país encima, digamos, anda en carreta. Entonces, reconociendo eso, lo primero que hay que hacer es un plan de obra pública lógico. Ese plan de obra pública, después de la pesadilla de Milei, va a tener que tener un enfoque en la infraestructura muy, muy fuerte. Aclaro esto porque creo que la economía va a necesitar un enfoque de la infraestructura. ¿Qué sería infraestructura y por qué lo remarco? Bueno, pues después está el enfoque arquitectónico de la obra pública que tiene que ver con, no sé, hacer una plaza o hacer algo social, polideportivo, una escuela o lo que fuera. Yo creo que va a ser muy urgente el tema de la obra pública. Es un dinamizador enorme el tema de la obra pública. Ahí tiene que haber una recomposición salarial en el sector público. La pérdida de poder adquisitivo del sector público nacional, sobre todo, es descomunal, no así en términos provinciales. Eso va a empezar a traccionar un poco la demanda. En el sector privado lo que se necesita es aumentar los salarios. Hoy el sector privado está en condiciones de aumentar salarios, no, pues no tiene venta, se le han caído las ventas, le han aumentado los costos, se tiene el combo perfecto. ¿Cómo se hace eso? Con salario indirecto que aumente el ingreso disponible. Electricidad, precio de la nafta, consecuentemente el precio del transporte, consecuentemente el precio de los alimentos y demás sin afectar las cuentas públicas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, naturalmente en el sector de hidrocarburos, volviendo a tener el precio del barril criollo, eso determina precios de la nafta y consecuentemente toda la cadena de distribución en la Argentina. Tema de la energía pasa lo mismo.
Acá esos sectores saben lo que está pasando. O sea, ellos, mientras viene un gobierno como el de Milei, dice, manoteemos todo lo que podamos, total después esto se corta, con lo cual hoy no están en punto de equilibrio, están en ganancias descomunales. El tema de la salud es otro de los temas fundamentales. Y eso genera un aumento del ingreso disponible. Ese aumento del ingreso disponible va a implicar mayor demanda, mayor consumo y empieza a traccionar la economía hacia adelante. Pero para eso no hay que tener tutía de decir nosotros sí queremos tener un precio de la energía en el mercado interno distinto al precio internacional y tenemos que tener una política arancelaria que nos permita sostener sectores industriales, porque lo que estamos viendo en el mercado laboral es que todo el mundo va a terminar en Uber, y si todos terminan en Uber, esto va a terminar como los 90, donde todos tenían un ciber o todos tenían un parripollo y se terminaron fundiendo todos. Hoy tomarse un Uber en Buenos Aires es muy, muy barato, producto del aumento de oferentes, digamos, de choferes que hay. Y eso, digamos, todos empiezan con que, bueno, es beneficioso para el consumidor. Acá en la loca idea de mi ley está disociado el consumidor del trabajador. El consumidor, antes de ser consumidor, es trabajador. Si no hay trabajador, no hay consumidor. Con lo cual, destruyendo puestos de trabajo, lo que vas a destruir es el consumo. De la misma manera que para que haya inversión, tiene que haber ahorro previo. Nadie puede invertir si antes no ahorró él o un tercero, y entonces paga una tasa de interés por ese ahorro previo, pero la inversión es fundamental desde el punto de vista del ahorro. Hoy lo que está haciendo el gobierno nacional para ver si puede reactivar un poco el crédito ha sido bajar muy fuertemente las tasas, y esa baja de las tasas, con una inflación que no bajó, te deja en un esquema de tasas reales negativas. Cuando la tasa real es negativa, significa que por mi capital puesto a plazo fijo o a lo que fuera, yo no tengo una retribución que me compense la inflación. Eso significa que en el mediano, en el corto plazo y meses hacia adelante, está destruyendo mi capital, que es ahorro y que es futura inversión. Con lo cual, además, el modelo de Milei lo que está haciendo es licuar ahorro doméstico, consecuencia, se va a licuar la inversión futura doméstica. Entonces, estamos yendo hacia una espiral que no va a tener fin. Bien, hacemos una más presencial. Hola, hola, hola. Bueno, en realidad, digamos, la pregunta podría ser para ambos. Y me gustaría, la verdad, es que pudieran ambos tomarla y dar alguna respuesta. Hasta ahora yo lo que escuché de ambos fue al Estado, dentro del justicialismo, cada uno de ustedes interpreta, al Estado como un generador, como un orientador de la política económica. No solo económica, pero esencialmente en lo económico como un organismo orientador y generador de políticas públicas tendientes a lo que cada uno de ustedes considera que es un Estado de justicia social. Yo lo que diría es, ¿qué rol le asignan al Estado como un Estado empresario? ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece que si el Estado tuviera no solamente una intervención orientadora en términos de política pública, si tuviera un rol protagónico con agentes económicos propios, podría ejercer simultáneamente muchas de las funciones que se vieron acá que estaban ausentes, como por ejemplo el tema del control de precios. Yo creo, por ahí me equivoco, que si uno tiene, por ejemplo, empresas que generan o productos o servicios de cualquier naturaleza y pone como Estado un precio a esos productos, con eso está de alguna manera interviniendo en el mercado y logrando que, digamos, los demás productores o servuctores, como queramos llamarlo, bueno, con los servicios es más complicado. Pueden haber dos compañías de todos los servicios públicos. Pero digamos, en el caso de los productos, seguro que sí. Entonces, ¿cuál es digamos, la visión que ustedes tienen o la recomendación que podrían formularle a un programa justicialista para actuar en el mercado? ¿Solo como un organismo generador de políticas públicas y orientador mercado privado, o también como un Estado empresario?
con propiedad sobre empresas que generan productos. Hola, hola. Bueno, entiendo igual que es más o menos la última pregunta, ¿no? Así que, o quedan más. ¿O dijeron la última? Bueno, yo para ver si ya aprovecho de hacer un cierre. Si no, lo dejo para después. Eh, listo, listo. Ok. Entonces, yendo directamente a la pregunta y no dando muchas vueltas. eh, yo creo que el Estado, no sé si la palabra es orientador. Yo creo que el Estado tiene que planificar. Y en base a esa planificación, la opción del Estado empresario es válida. Y creo que se tiene que estudiar, y cuando me refiero a estudiar es parametrizar el rubro específico, las condiciones específicas y los lugares donde el Estado tiene que ser el Estado empresario. Y cuando me refiero a parametrizar, me refiero, bueno, el... ¿Está haciendo eco? Creo que está prendido el micrófono. O el tuyo. Ahí, hola, hola. Ahí va. Emiliano. Eh, eh, bueno, entonces, la cuestión es, el Estado, yo coincido que tiene que ser, en algunos casos, Estado empresario, pero de vuelta, hay que parametrizar el rubro, el sector específico en el cual lo tiene que ser. Por ejemplo, hay sectores con características monopólicas naturales, como por ejemplo la distribución o el transporte de gas. En el caso del transporte, el Estado, por ejemplo, tiene una participación interesante en lo que es, por ejemplo, transportadora de gas del sur y otras transportadoras en el resto del país. En distribución, a- 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 fue nuestros gobiernos más por el lado de regular el precio. Digo, buscamos, en vez de tener una empresa propia, regulamos el precio. En la práctica podría llegar a ser parecido el resultado. El tema es que una empresa nacional por ahí no busca ganancias y la empresa privada sí. Entonces, si por ahí le regulas mucho el precio, no te invierte y después se te corta la luz todos los días, ¿no? Ya lo saben. Eh, porque alegan que tienen pérdidas, entonces, o que no están ganando dinero, entonces van por ese lado. Eh, en conclusión, y para no ir muy lejos, yo creo que el Estado empresario es válido, es una herramienta válida que tienen los estados justicialistas, que tiene algún gobierno justicialista o el modelo económico socialista para intervenir en la economía, pero creo que tiene que ser eficiente. O sea, el Estado empresario tiene que ser eficiente, un Estado que garantice ciertas condiciones, incluso mejores condiciones en términos de mercado. Es decir, mejor competencia, por ejemplo, romper un monopolio que no es natural, pero que sino que fue dado por las características históricas del mercado. Eh, es válido. Fue el caso de Vicentín en su momento, por ejemplo, no es un monopolio natural. Tampoco es un monopolio, si se quiere, porque es más un oligopolio ese mercado, pero tiene cierta incidencia en ese mercado. En términos de Estado, por ahí sería una cuestión estratégica, como, bueno, lo que nadie duda hoy, o sí, hay gente que duda, está claro, pero que nosotros no. El caso, por ejemplo, de YPF, ¿no? Un sector súper estratégico, como es el de los hidrocarburos, donde el rol del Estado empresario es relevante. No creo que sea la única herramienta, y tampoco creo que sea una herramienta de la que hay que abusar, eh, ni que esa herramienta desincentiva la inversión privada, porque de vuelta, atrás de hacer una empresa hay un costo hundido, hay que hacerla eficiente, lleva años y demás, y si vos tenés un sector privado que funciona bien en cierto rubro, en cierto sector, no hace falta intervenir. Eso es a mi entender. De otra forma, tal vez sí. Emiliano, ¿querés contestarlo? Yo creo que el Estado tiene que tener una direccionalidad y generar incentivos y fomentos, como fue, no sé, en su momento cuando Néstor saca la ley para los biocombustibles, que tenía una retención diferencial y que después deja al sector privado. Yo creo que eso es más potente que lo haga el Estado, porque después te aparece un Milei, te aparece un Macri o lo que fuera y te revientan las empresas. Entonces, si están consolidadas en el sector privado, las veo, creo que son más sólidas y más perdurables. Naturalmente, el problema que tenés ahí es que vos desarrollás, promovés, incentivás ciertos sectores que después se te vuelven en contra, como en el caso que decían de Techín. Digo, Techín tuvo el beneficio de tener eh, prohibida la exportación de la chatarra, entonces le daba un precio de materia prima diferencial mucho más barato y demás, y un día se dan vuelta y dicen, che, no te quiero más. Bueno, ahí entra la política, ya eso ya no es economía, pero yo soy del modelo IPFiano, digamos. Para mí,
es dentro del derecho privado, el Estado adentro del directorio, todo lo que es YPF, pero dentro del derecho privado para que la carrera de los jerarcas y de los profesionales de esas empresas sea una carrera, digamos, donde haya formación y un montón de cosas. Nosotros hemos cometido muchos errores, yo creo que ahí hay que hacer autocrítica. Digo, no sé, Tombolini fue vicepresidente o presidente de ARSAT. ¿Qué sabe de satélites? Nada. Bueno, me parece que esas son las cosas que justifican después que vengan estos tipos y digan, hay que romper todo porque miren los tipos que estaban acá. Yo, viste, no me callo más de estas cosas porque si no, no volvemos más, digamos. Hay que dejar de joder con esos errores porque son los que después justifican que estos tipos hagan el desastre que están haciendo ahora. Pero bueno, ya yo soy de esa idea de que sí el Estado metido fomentando y direccionando, pero yo prefiero que sean dentro del derecho privado y no del derecho público. Bien, Emiliano. Hola, hola. Sí, ¿querés dar un cierre a tu ponencia? Y después seguimos con... Dale. Perfecto, me viene bárbaro porque tengo un hijo de 1 año y ya me tengo que hacerme cargo ahora. Así que, eh, bueno, nada, me parece que hay que seguir sosteniendo esta permanente convocatoria entre todos los compañeros y compañeras. Entender que la sociedad quedó muy disgustada con nosotros por muchas razones, pero yo creo que fundamentalmente y creo que preponderantemente siempre es por la económica. eh, Decía muy sabiamente que el órgano más sensible es el bolsillo. Nosotros terminamos con un gobierno donde la UH perdía muchísimo poder adquisitivo, donde los trabajadores, terminamos casi con un 30% de trabajadores registrados formales pobres. Bueno, terminamos con un montón de cuestiones que no se visibilizaban, como es el tema de ir a un hospital y tener que esperar 3 meses para un turno, como es el tema de mandar tu hijo al colegio público y que tengan paro permanentemente. Entonces es muy difícil después a esa gente decirle, cuidado que vas a perder tus derechos. También te dice, ¿qué voy a perder si está todo reventado? Bueno, la gente nunca cree que se puede estar peor y entonces por eso arriesga y dice, vaya, vamos, vamos nomás y después se dan cuenta que sí se puede estar peor. Pero a nosotros nos debería convocar ser mejor que eso, no ser mejor que Milei, sino ser mejor de lo que supimos ser en el pasado y construir una alternativa desde ese punto de vista y me parece que el debate permanente y las convocatorias son fundamentales para poder ampliar las visiones y sobre todo para poder tener el ejercicio de- de tener ideas distintas, aprovechando cuando no somos gobierno, porque yo no tengo muchas dudas de que vamos a volver a gobernar la Argentina el año que viene. Y lo peor que nos puede pasar es no haber estado en debate permanente durante estos años que fuimos oposición y que nos toque otra vez hacernos cargo del gobierno sin una acabada idea de qué es lo que queremos hacer. Así que gracias por la invitación y bueno, a disposición para cuando quieran. Muchas gracias, un aplauso para vos. Gracias. Bueno, y antes de pasarle la palabra a Lucas para que haga su cierre, ¿te escuchan? Vamos a hacer el anuncio para la próxima clase, que es Mercado de Trabajo Justicialista con Pablo Chena y Lucía Sirimi. ¿Sí? El martes que viene, a la misma hora, y al mismo canal también, como decimos siempre. Lucas, cerramos. Bien. Bueno, voy a partir de algo que dijo Emiliano recién, y es de la convicción de que el año que viene vamos a volver a ser gobierno. Entonces, dando eso por hecho, eh, tenemos que pensar y darle importancia a estas instancias porque tenemos que ponernos a pensar y discutir y debatir y sentarnos entre compañeros, colegas, economistas, abogados, las bases, los militantes, todos pensar hacia dónde queremos ir, qué no queremos repetir. ¿Qué no queremos repetir de nuestras propias experiencias, me refiero? Coincido con lo que decía Emiliano, de que tenemos que ser mejores que nosotros mismos, no volver mejores porque eso ya envejeció mal, sí. Pero ser mejores que nosotros mismos.
Sí, 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 sí. No, pero independientemente de todas las particularidades, eh, yo creo que tenemos que construir consenso entre nosotros y después de cara a la sociedad. Tenemos que lograr de vuelta interpretar a la sociedad, entender el idioma en el que está hablando la sociedad hoy en día, que por momentos parece que es distinto al nuestro. eh, Porque, digo, vemos los datos y decimos, che, mirá, creció el empleo, bajó la desocupación, cayó la pobreza, nuestros gobiernos, todo, pero los tipos nos reconocen a nosotros, dicen, estos son unos desquiciados, llevaron la inflación al 200%, no sé, gastaron mucho más de lo que les ingresó y después todos los mitos que fuimos hablando hoy en día, ¿no? Entonces, eh, tenemos que lograr transformar de vuelta la cara del peronismo en una cara, entiendo yo, que representa el conjunto de la sociedad y que nos muestre como una opción para que la gente pueda vivir mejor, que representemos esa realidad que es el peronismo, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, pero por sobre todas las cosas, ser un peronismo que de cara a la sociedad no nos vean como del lugar de la irresponsabilidad, sino todo lo contrario, del lugar de la planificación, como decíamos antes, che, el peronismo generó el primer, el segundo plan quinquenal, el plan trienal. Cristina estatizó YPF con la idea de vaca muerta. Incluso en el gobierno anterior hicimos el gasoducto Néstor Kirchner, que es lo que hoy garantiza el superávit energético. Somos gobiernos que buscan la planificación y que tenemos vistas al futuro. Un irresponsable no hace eso. Entonces, tenemos que volver a instalar eso en la sociedad, volver a discutir de cara al vecino, a la vecina, y volver a construir y a generar la idea de una comunidad. Hoy está, no solo acá, en todo el mundo, la idea de cada uno se salva por su cuenta, cada uno mira su propio ombligo, y si no volvemos a pensarnos como comunidad y a hablar de los lazos de solidaridad que tiene que tener un pueblo, va a ser muy difícil. Y creo que con esas ideas, con la idea de una economía que incluya, que busque el desarrollo, pero con inclusión, que los números tienen que cerrar con la gente adentro, va a ser la única forma que podamos volver mejores que antes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los expositores y a todo el público que se hizo presente hoy. Hasta la próxima.